Navegamos frente a la costa de Normandía contemplando sus faros como quien se deja seducir ante la majestuosidad de las torres de una catedral gótica. A mediodía pasamos próximos al Cabo de la Hague, zona de intensas corrientes que con mala mar se vuelve muy peligrosa. Ahí está el faro Gougy, para dar testimonio de los muchos naufragios que se han cobrado en estas costas. Su construcción en la primera mitad del siglo XIX estuvo motivada por los más de 20 barcos que se perdieron en solo un año, el de 1823. 52 metros de granito coronados por una linterna con 23 millas de alcance le dan al faro Gougy el aspecto de un cíclope apoyado sobre un solo pie en las frías y siempre saladas rocas de los bajos que le sirven de soporte. Majestuoso, lo mismo en días de calma que en medio de un temporal, el faro de Gougy se nos presentó imponente. Dejándolo por el costado de estribor, su sombra, proyectada sobre un mar azul ligeramente rizado, sirvió de aviso para que tomásemos precauciones abriendo el rumbo para pasar el Cabo de la Hague en dirección al paso de Barfier, donde otro coloso, el faro de Gatteville, nos ve pasar desde sus más de 70 metros de altura, lo que le convierte en uno de los faros más altos del mundo. Decididos a poner rumbo sur, navegamos de través para aproximarnos a tierra y correr así la línea de costa, deseosos como estamos de ver con nuestros propios ojos los escenarios de la que fue la mayor operación anfibia de la historia. El 6 de junio de 1944, a la hora H, tenía lugar el desembarco en algunas de las playas que tenemos a la vista. Hace sol, lo que confiere a las arenas de Omaha, Utah, Juneau, Goldisward, el dorado característico que el día D se tiñó de rojo sangre bajo el fuego cruzado y el viento contaminado por el tenebroso humo de la guerra. El ruido de los motores de las barcazas y los aviones de combate con su zumbido incesante seguro ahogaría el silencio con que los soldados aliados aguardaban el momento de descender por las rampas de las lanchas de desembarco para quedar a merced de las ametralladoras enemigas. También el silencio se hace bordo. Cuando la imaginación embota el habla no hay lugar para las palabras. Las imágenes que cada uno de nosotros proyecta en su mente forman parte del imaginario colectivo que muchos guardamos de aquella jornada sufrida hace más de 70 años. Del día plomizo de junio, que con mala mar, como tantos otros, cambió el rumbo de la historia. Ciñendo, vemos a la proa al Havre, la ciudad situada en la desembocadura del Sena que sufrió especialmente las destructivas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La dejaremos por estribor, poniendo rumbo noroeste con la intención de virar una vez enfilemos por la aleta el dique de Saint-Jean-Furneval, pasado el cual arribaremos a Cabalet. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este podcast de A Son de Mar, un podcast que tendrá como protagonista a un marino de los pies a la cabeza. Ya jubilado, Francisco Roces se ha convertido para muchos en referencia por su buen hacer en remolcadores de altura, en un oficio nada fácil, arriesgado y peligroso. Ya sabemos que cualquier trabajo en la mar no está exento de peligros, pero cuando se llevan toneladas de acero por la popa dando cabo con mala mar, la cosa no es nada sencilla. Trabajó en casos complicados y hasta polémicos, como el embarrancamiento del buque Gasón, el incendio del Baki Sakiroglou o la explosión del mar Egeo. Su vida laboral terminó gobernando los primeros remolcadores en los inicios de Sasemar, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, a bordo de barcos tan emblemáticos como el Punta Salinas o el Clara Campo Amor. Hoy nos acompaña Paco Roces para hablar de todo esto y alguna cosa más. En la camareta también nos espera Juan Melgar para ponernos al corriente de las últimas novedades editoriales, con dos títulos, The Barefoot Navigator y Flying Boat, la aeronáutica naval en Barcelona. Dos recomendaciones literarias para navegar a la antigua usanza sin electrónica de ningún tipo y conocer mejor los inicios de la aviación en España. Roberto Álvarez Bucetas nos pone al día con un asunto de rabiosa actualidad, que diría el clásico. El pasado 18 de mayo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto por el cual se regulan los equipos de seguridad y prevención de la contaminación por parte de embarcaciones deportivas. Un texto legal que, guste más o menos, es de obligado cumplimiento. Así viene el podcast de hoy. Espero que sea de tu interés. No nos entretenemos más. Así que comenzamos.
la pequeña y coqueta villa de Luanco lo vio nacer en 1954. Al igual que Luis Servando Peláez, marino que también ha pasado por este podcast, vivir la infancia y adolescencia rodeado de mar, el olor a pescado y los sonidos del trajinar en el muelle local marcó su destino profesional. El suyo también fue la marina mercante, navegar en remolcadores, algunos de los cuales pertenecientes a un incipiente negociado como era el de salvamento marítimo que él conoció en sus primeros tiempos. Hablamos con Francisco Roces, marino ya jubilado, que en la actualidad preside la Asociación Asturiana de Capitanes de la Marina Mercante. Paco Roces, gracias por responder a nuestra llamada, bienvenido. Muchas gracias a vosotros por haberme llamado. Paco, ¿qué tiene Luanco que ha dado tantos capitanes a la Marina Mercante? Bueno, yo creo que era la facilidad que teníamos para estudiar, ¿no? Nosotros, aparte de que estudiamos un bachiller laboral que era de la modalidad marítimo-pesquera, donde ya se nos incorporaban asignaturas náuticas, ¿no? Nosotros, en lugar de hacer un bachiller elemental de 4 años, lo hacíamos de 5 años. Uh-huh. Y en esos 5 años, o sea, aparte de los talleres y eso que teníamos, pues teníamos la asignatura de náutica con 2 profesores, que de aquella era don Genaro y don Cayetano Pando. Sí. Entonces todo eso yo creo que nos fue forjando para que estudiáramos náutica, aparte más tarde de la facilidad de poder hacerlo en Gijón, que estaba ahí al lado. Claro, tampoco era difícil, ¿no? De rapacinos moviéndoos por el muelle todo el día, tampoco era muy difícil que acabaseis dedicándoos a la mar. No era difícil, y además siempre teníamos la imagen en esos capitanes de siempre de nuestra zona, sí, que tenían fama y tal, y de vez en cuando pues nos contaban historias de ellos. Uh-huh. Entonces eso era lo que yo creo que fue lo que nos animó más a hacerlo de náutica. Ya. Paco, ¿los inicios profesionales cómo fueron los tuyos, concretamente? Bueno, yo empecé, a mí me tocó hacer el bachiller superior, o sea, los 5 años del elemental, el bachiller superior, y luego tuve que hacer el COU también, porque sí, de aquella, o sea, tú con el bachiller el elemental podías ir a Coruña, pero en Coruña tenías que hacer una prueba de acceso y luego hacer un año más para alumno, ¿no? En lugar de 2 años, 3 años. Uh-huh. Entonces aquí, pues, casi todos decidimos el hacer los 2 años del superior, y luego fue cuando surgió el tema del COU. Entonces aprovechamos para hacerlo también, ¿no? Uh-huh. Luego ya, lo bueno que tuvimos fue que se abrió la escuela esta de San Eutiquio, la escuela del Instituto Social de la Marina, que primeramente era dependiente de Portugalete. Sí. Entonces nosotros estudiábamos ahí en esa escuela. En junio nos venían a examinar de Bilbao los profesores de la escuela de Bilbao, y los que no éramos muy listos y suspendíamos alguna, pues sí, teníamos que ir a examinarnos en septiembre a Santurce. Uh-huh. Entonces bueno, íbamos para allá, más que lo pasábamos estupendo, vamos. Sí, sí. Bueno, a lo mejor no es que no fuisteis muy listos, es que erais más espabilados. Sí, era así la cosa. Y queréis marchar para allá, claro, a Portugalete. Sí. Oye, tu vida profesional gira en torno al trabajo en remolcadores casi exclusivamente, como no podía ser de otra forma, pues eso te llevará a trabajar fuera de España, ¿no? En concreto a Holanda, país con una larga tradición y conocimiento en el remolque de barcos. ¿Cómo fue tu experiencia en estos países? Bueno, yo empecé me tocó primero, antes de andar en remolcadores y demás, sí, yo las prácticas sí que las realicé en barcos españoles. Empecé en el Minantrego, en lo que llamaban la ruta del Coño, que era cuando íbamos a por mineral y cada semana estábamos aquí. Uh-huh. Luego continué, nada más que pude, me metí en el Alejandro Zubizarreta, porque de aquella a los alumnos teníamos la facilidad de que por legislación obligaban a los barcos a llevarlos. No es como ahora que los chavales no tienen ni a dónde ir. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba embarcado en el Minantrego íbamos a por mineral, y un día que fui a despachar a la comandancia, el que estaba allí, el sargento, segundo se llamaba, me dijo: mira, Paco, tienes ahí una plaza en el Alejandro Zubizarreta y ese barco va a África por mineral. Entonces yo ya me embarqué, además no le dije nada al capitán, me desarrollé del Minantrego y me fui para dejar el Zubizarreta. Ya cuando llegué al barco se lo dije: mira, marcho por ahí que tengo ganas de conocer el mundo. Sí. Entonces ahí hacíamos ya viajes muy bonitos, íbamos a Bilbao, cargábamos Clinque, luego íbamos a Arguineguín, luego bajábamos en Lastre hasta Conakry, allí cargábamos alúmina, veníamos a Vilés, y eran viajes redondos muy bonitos, ¿no? Sí. Luego ya me embarqué en el Asturias, que era otro barco de los de la Ruta al Coño, que también hacía
íbamos a Almería, íbamos por ahí, y ya me presenté a los exámenes para piloto. De piloto me había quedado una asignatura, me parece, porque me presenté por libre. Sí. Y ya lo que hice fue embarcar otra vez de alumno, gracias a mi amigo Eliseo, que me enchufó en el Polo de Siero, que ahí hicimos unos viajes de América, Grecia y todo por ahí. Y ya cuando desembarqué del Polo de Siero, hice la asignatura que me quedaba y empecé a navegar en remolcadores. Ahí fue donde empezó mi vida profesional en remolcadores. Era un armador que era asturiano, era Generoso Menéndez, que era el dueño de los desguaces de Gijón, y tenía una empresa internacional que se dedicaba a comprar barcos por todo el mundo y traerlos para desguace. Entonces él había comprado un remolcador que era para desguace también, que era Susan N. Era un barco, por decirte algo, que era de la Segunda Guerra Mundial y que era de remaches. Y entonces con esos empezamos a hacer remolques desde todos lados. Desde el primero que hicimos desde Irlanda, luego desde África. Bueno, con ese barco fuimos a América, trajimos el mayor barco que entró vivo para desguace hacíamos verdaderas burradas, ¿no? Fuimos al Golfo Pérsico. Sí. Digo, en general, ¿cómo es el trabajo en los remolcadores de altura? Porque, por lo que nos estás contando, no debe de ser tarea nada fácil llevar por la popa toneladas de acero, a veces en condiciones de mal tiempo, ¿no? No, es muy duro, es muy duro, y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era un barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos, pero es que los franceses suman todos los caballos, que suban hasta los caballos del molinete de proa, ¿no? Entonces el barco tenía 2.000 caballos, ya te digo, de la Segunda Guerra Mundial, y lo pasamos muy mal porque el hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde Jacksonville, yo creo que echamos 50 y pico días. Tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Caray. Rompimos por el camino. O sea que lo pasamos verdaderamente mal. Pero bueno, era una época que éramos jóvenes y aguantábamos de todo. Por eso yo, luego cuando me metí en salvamento, viví los barcos que teníamos y todo eso, pues disfrutaba con ello, ¿no? Sí. Como vacaciones en el mar, casi, ¿no? Sí. Como la serie. Sí. Comparado con lo otro que pasamos y tal, pues sí. Pero no obstante, luego yo también estuve en plataformas, tuve un año embarcado con los americanos en una plataforma que tenían ahí, un drilling ship, y de oficial también trabajando, y tuve una temporada, hice campañas a la pesca, a Ransol. O sea que tuve variado también, o sea, no solamente fueron los remolcadores y tal. Ya, y respecto a la peligrosidad del trabajo, bueno, eso es, a bordo de un barco es algo conocido, ¿no? Pero sigamos insistiendo, si te parece, un poco en esto de los remolcadores, porque en el caso de este tipo de barcos, la faena a bordo es más arriesgada que en otros barcos, ¿o no especialmente, Paco? Sí, es mucho más complicado, es mucho más arriesgado. Ten en cuenta que ahí trabajas con unos cables que son de acero, que tienen un peso impresionante. Oye, yo tuve la suerte de que nunca tuve un accidente a bordo, ¿no? Pero bueno, cantidad de gente por rotura del cable, por unas tachas, por tal, que la palma ahí, ¿no? Y luego hay otra cosa, que tú vas con un barco pequeño, pero vas remolcando otro, y hay veces que andas para atrás. O sea, nosotros tuvimos viajes de estar ahí enfrente de Finisterre, que íbamos a lo mejor para Rotterdam, y andar para atrás. Y ese fue un viaje que hice yo con los holandeses. El capitán era holandés. Bueno, te diré que fue en el Susan N, cuando una época que estuvo fletado a los holandeses, y me mandó de training el armador. Sí. Y ahí éramos, en 15 tripulantes, éramos 9 nacionalidades. O sea que puedes imaginarte. Y luego estuvimos ahí, lo pasamos malísimo ahí, ya te digo, en la zona de Finisterre, que temporal tras temporal, que no andábamos ni para adelante ni para atrás. Y la suerte que tienes es esa, que no tengas accidentes con la gente. La gente tiene que estar muy preparada, muy viva y muy espabilada. No es porque luego encima ahí no puedes decir que vas para resguardo ni que vas a nada. Tienes que estar aguantando el temporal como sea. Claro. Sí, porque cuando encontráis cuando tenéis mar encontrada o navegáis de proa al temporal, entiendo que llevar ese peso a popa es lo que os hace, como tú comentas, navegar hacia atrás, ¿no?
Sí. Os tira para atrás. Eso es muy peligroso. Incluso el salvamento en sí, porque ten en cuenta que ya también dentro del salvamento, cuando un barco de salvamento sale a hacer un salvamento, es cuando están los puertos cerrados, cuando hay mal tiempo y demás. O sea, el remolcar con buen tiempo, pues lo hace cualquiera, pero el problema es cuando está mal tiempo. Claro. Y luego viajes largos, que tú haces, por ejemplo, un viaje a América o a cualquier lado y demás, ahí pues encuentras en todo tipo de tiempos, tanto encuentres bueno como malo, como tal. Nosotros cuando venimos ahí de Jacksonville con aquel barco tuvimos la suerte de que encontramos a 3 barcos españoles y que nosotros, los únicos 3 remolcadores que había, los encontramos en medio del Atlántico, que era el Saja, el Reyes y el Cazorla, que venían remolcando una plataforma holandesa, la Odin. Sí. Y nos ayudaron mucho, porque nos fueron guiando en todo momento. Ellos iban guiados desde tierra con los mapas meteorológicos, con una empresa especializada que los iba diciendo, pues ir bajando, ir subiendo, seguir este rumbo, que así no encontráis les borrasques, y así nos ayudaron mucho en aquel viaje. Ya. No, es que me estoy imaginando lo que es navegar a la capa o correr un temporal con un remolque. La cosa es complicada, desde luego que sí. Sí, es complicado. Tienes que aguantar como sea y luego largar cable para que no puedes pegar de trincones, corres el peligro de romper en cualquier momento, cualquier maniobra que hagas en cubierta normalmente está barrido por la mar. O sea que lo fundamental es tener gente también apropiada, sí, claro. O sea, gente que sea marinera y demás. Uh-huh. Paco, ¿cuándo te vinculas al servicio de salvamento marítimo? Bueno, yo yo había estado en remolques marítimos primero creo que fue en el 85, ahí en el Punta Torres de capitán, en Mauritania, sacando un barco que estaba hundido, y luego, pero bueno, cuando empezó el salvamento marítimo en realidad fue en el año 86, ¿no? Yo empecé luego de haber estado ahí en el 85, en el 86 pedí la plaza. Yo me acuerdo que de aquella me quedaba una asignatura para capitán y me dijo el jefe de personal de remolques, que era remolques marítimos, o sea, no era de aquella salvamento. Uh-huh. Dice, pero es que te falta una asignatura para capitán. Digo, bueno, esa si quieres la saco el mes que viene y me examino y tal. Y así lo hice, la saqué, me presenté. Y luego ya, según fui a Madrid, recogí el título y se lo di al tal. Y a la semana siguiente me llamó. Y yo embarqué. Primeramente, el único barco que estaba en servicio era el Punta Service y el Punta Salinas. Sí. Y a mí me mandaron para Ferrol, que había 2 barcos allí de la empresa, que era el Punta Brava y el Punta Brava, sí. Y me mandaron para allí, en stand-by, por si salía... Tenían una tripulación allí en stand-by por si salía algún salvamento por la zona de Galicia, que aunque no estaban contratados, ¿no? Uh-huh. Entonces ya luego me incorporaron de primer oficial al Punta Salinas, que estaba en Gijón. Me recuerdo que estaba el capitán Paco Trigo. Y ya de allí fui pasando al Punta Service y demás más, y luego ya nos tocó el tema del Casón. Yeah. Se incorporó el Punta Mayor, que a mí me tocó bajar el Punta Mayor también para abajo, ya de capitán, para Algeciras, coger el Punta Service, llevarlo para allí para el astillero, y luego ya se incorporó también el Alonso de Chávez, que el Alonso de Chávez era un barco que fue construido por la Dirección General de la Marina Mercante inicialmente, sí. Y iba a ser tripulado por la Dirección General de la Marina Mercante. De hecho, la gente que entrara allí, creo que fuera por oposición, era Luis del Fresno y alguno más, pero luego lo cogió Remolques Marítimos, que fue, en realidad Remolques Marítimos fue la que empezó el salvamento en España, aunque luego se incorporaron otras empresas como Boluda, como Silveira también, de Vigo, pero era Remolques el que lo llevaba todo. Remolques era una empresa que pertenecía al patrimonio del Estado. Sí. Entonces, pertenecía a Transmediterránea de aquella. Uh-huh. Pero luego cuando crearon la sociedad esta, Sasemar, y la incorporaron a Sasemar, pero el funcionamiento de Remolques Marítimos era completamente autónomo. O sea, simplemente Sasemar le pasaba un tanto a Remolques Marítimos y Remolques Marítimos gestionaba barcos y gestionaba al personal. Ya. Uh-huh. Paco, ¿salvamento marítimo como lo conocemos fue el fruto de la evolución de un servicio anterior o surge de cero, de la necesidad de contar con profesionales dedicados al rescate de personas, embarcaciones, vigilar que no se contaminen las aguas?
Bueno, salvamento marítimo en realidad fue una respuesta a una exigencia europea, ¿no? Sí. Porque hubo un momento en que España, por la zona de responsabilidad SAR que tenía, se le exigió que tuviera unas unidades de salvamento. Entonces fue cuando se creó SACEMAR. SACEMAR en sí fue lo que hizo fue unificar un poco y empezar a trabajar según las exigencias europeas, ¿no? Sí. Luego fueron cuando se crearon las torres y se creó todo el sistema este. Y de hecho, nosotros, como remolques marítimos, pertenecíamos a SACEMAR. O sea, Transmediterránea cedió a SACEMAR, la empresa de remolques marítimos, ¿no? Sí, entonces ahí empezó SACEMAR a funcionar. Hasta que luego consiguió lo que llevaban toda la vida intentando, que era absorber a remolques marítimos, que esto fue en el año 2012. O sea, destruir remolques marítimos, quedarse con todos los activos que tenía remolques marítimos, como eran, digamos, oficinas en Madrid, como era los barcos, tenía barcos propios, remolques marítimos, tenía embarcaciones propias, tenía tal, y eso se quedó todo SACEMAR con ello. Yeah. Y con el personal. Entre otros siniestros, te tocó participar en situaciones complicadas por muchos motivos, ¿no? Por la complejidad de la situación y por la repercusión mediática que a veces, pues enturbia un poco el trabajo estrictamente profesional de salvamento y remolque. Nos has comentado alguno, como fue el caso del buque Casón, que embarrancó en Finisterre en el año 82, creo recordar, y también otros casos, ¿no? El Bakis Sakiroglou, que también hubo que rescatar en las costas gallegas. ¿Qué recuerdos tienes de esos rescates, Paco? Bueno, a mí prácticamente me tocaron todos al principio, ¿no? Porque, bueno, el Bakis Sakiroglou era un barco que cogimos abandonado. Abandonado, era un barco grande, cargado de cebada, y la tripulación lo abandonó. Luego se descubrió que intentaron hundirlo, ¿no? Entonces los helicópteros del SAR y demás sacaron al personal, estaba... no me acuerdo, 200 millas al sur de Las Palmas, sí. Y nos mandaron ir a nosotros para allí. Entonces lo que hicimos fue coger el barco, empezar a achicar y bueno, salvamos el barco con toda la mercancía y lo trasladamos a Las Palmas. Uh-huh. Y luego me tocó, aparte del Casón, me tocaron casos por todos lados, el CAR 5, el Aragón, que esos fueron famosos también por la pérdida que tenían de combustible, que además coincidió. Porque yo siempre dije que esto del salvamento que va por ciclos, o sea, igual pasas 1 año, 2 años que no haces nada, yeah. Y de repente en un mes pues estás todo el día saliendo a la mar. Porque yo me acuerdo de aquella época en Canarias que estábamos 2 barcos, estaba el Punta Salinas y estaba el Punta Mayor, y a veces de estar los dos en la mar haciendo servicios sin parar. Uh-huh. Sí, sí. Sin embargo, luego pasaron 2 años que no hacías nada de nada. Sí. Ya decimos, ¿no? El Casón, el Bakis Sakiroglou, también el Mar Egeo del que te libraste fue del Prestige, que menuda liada hubo con aquel caso, ¿no? Sí, el Prestige no me tocó. El Prestige me tocó en Canarias, de aquello estaba en Canarias. Pero vamos, ese me libré. Fue, sí. Yo creo que así los famosos de tal, el último. Me tocaron también con el Clara allí los dos barcos que se hundieron allí en Algeciras, y bueno, luego de contaminaciones y eso, cantidad de ellas, ¿no? Porque estos últimos barcos, el Clara y demás, estaban muy preparados para el tema de contaminación. En realidad, Clara es el que mejor estaba. O sea, con todo el tema que tenía de recogida de residuos y todas estas historias. Uh-huh. Porque Luz de Mar era un poco más pequeño y ya no tenía los mismos, porque el Luz de Mar también estuve una temporada buena en él, porque me había tocado la construcción, estuviera 6 meses en astillero y luego estuviera 2 años mandándolo a la zona gallega. Sí. Ahí también trabajamos bastante, uh-huh. Pero con el Clara mucho, porque de aquella encima SACEMAR nos tenía patrullando la zona desde Benidorm hasta la costa francesa, hasta arriba, hasta el Golfo de León. Igual en un mes que estamos 26 días por ahí patrullando de arriba para abajo. Uh-huh.
allí entretenido, sí. Así que gastando combustible, como decía yo, tirando euros por la chimenea. Ya. Oye, ¿cómo contemplas la situación actual de salvamento marítimo? ¿La sigues de cerca desde la tranquilidad que da de alguna manera estar ya jubilado con la experiencia que atesoras? Bueno, mira, a mí me tocaron operaciones con el Clara buenas, hecho con salvamento marítimo. Sí. Una de ellas fue, el Clara también estaba equipado para buceo. Y de hecho, estuvimos un mes y pico sacando combustible de un barco que estaba hundido de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que estaba perdiendo, y entonces estuvieron los buzos allí con un mes metidos debajo del agua, en cámaras de estas hiperbáricas y toda esa historia, que eso es algo muy entretenido además, porque es algo nuevo, ¿no? Y algo que en España nunca se había hecho, y menos con personal español. Eso se hizo con la base de Cartagena, con los buceadores de Sasemar. En cuanto a Sasemar, pues prefiero más no hablar de ella, porque no tengo nada bueno que decir, ni nada muy bueno. Tengo grandes amigos, conozco mucha gente allí, hay grandes profesionales, pero luego hoy día yo estoy viendo, y por lo que hablo con los compañeros y muchos de ellos que me vienen a ver por aquí, hay un abandono total de mantenimiento de los barcos. O sea, la profesionalidad que había en Remasa, en remolques marítimos, en cuanto a desde la dirección hasta el último inspector, eso no existe ahora en Sasemar. Y luego el mantenimiento cuesta dinero, como no quieren gastar, porque yo no sé si es que les dan un premio por lo que ahorren o tienen algún objetivo de ahorrar, sí. Pues me dicen que los barcos que están muy mal cuidados, que están perdiendo, por ejemplo, el tema el Clara Campoamor es un barco que lo manejas con ordenadores. Sí. Entonces eso lleva un mantenimiento impresionante, los motores con todo el roll, o sea que cualquier cosa hay que importarla. Los DP son de Kongsberg, que son una empresa también noruega, que cualquier tarjeta cuesta dinero, y eso no se está atendiendo. O sea que dentro de poco, pues lo que va a tener va a ser, yo creo que chatarra, ¿no? Yeah. Todo lo que está, porque el mantenimiento es fundamental. Y Remasa, o sea, que remolques marítimos siempre tuvo mantenimiento, siempre tuvo inspectores. Había un tal Lorenzo Ortiz, que ese hombre, bueno, no pasaba una. Ahora eso no existe. Es una pena, lo hemos comentado en más de una ocasión, con la de kilómetros de costa que tiene España y la historia vinculada a la mar que tiene este país, lo descuidado que lo tenemos todo, ¿no? En todos los ámbitos, incluso el Instituto Nacional de Oceanografía, que me viene ahora a la mente, porque no hace mucho tiempo también hubo una polémica porque lo ha dejado de ser autónomo. Realmente es triste, ¿no? Que tengamos abandonado todo el aspecto y el ámbito náutico. Es que también lo que pasa es que hay gente ahí que va a ganar medallas. La dirección de estas empresas normalmente no está hecha, no hay profesionales, son gente que están ahí a nada más que a hacer los simpáticos. Algunos vienen de recoger pelotas de tenis o de golf en los campos, y no tienen ni idea de esto, no saben lo que es un marino, no saben lo que es un barco, no saben lo que es nada de nada, ¿no? Y luego el problema de los sindicatos también, que no ayudan nada, porque debieron creer que los iban a hacer funcionarios a todos, y que los patrones iban a ser capitanes, y que los jefes y los mecánicos jefes de máquina, y que iban a ser funcionarios y toda esta historia, y así está la cosa, ¿no? Entonces por eso te digo que prefiero más no hablar de esas semanas, porque no tengo nada bueno que decir. Tengo, ya te digo, muy buenos compañeros, hay muy buenos profesionales, incluso en flota ahora queda gente muy buena todavía, pero bueno, están perdiendo la ilusión, Ya la ilusión que había antes en remolques marítimos, por los barcos, por esto, por lo otro, ahora yo creo que no existe. Pues cambiamos de asunto, Paco. Bueno, cambiamos de asunto, seguimos hablando un poco más de lo mismo, porque cuando hablamos de salvamento marítimo, además de los remolques y de intervenciones como las que hemos comentado, el problema migratorio está ahí, ¿no? Con cierta frecuencia escuchamos y vemos imágenes que nos inquietan. ¿En alguna te tuviste que ver tú? ¿Cómo se afronta una situación como esa? Mira, yo hace muchos años, ya estando de capitán en el Punta Service en Algeciras, sí. Me tocaron ya muchos temas de estos, bueno, varios. Era de aquella, venían en pateras y los cogíamos y los entregábamos a la Guardia Civil en Algeciras. Incluso
bueno, hay fotografías ahí en los lances donde la tripulación del barco recogiendo cadáveres, eso ya hace muchos años. Uh-huh. Y luego me tocó con el Punta Salinas, el primer barco que se localizó, que era el Dragón, se llamaba, era un velero grande que había roto el palo, y llevaba 20 días a la deriva, sí, salimos a buscarlo, creo que fue al sur de Hierro, lo localizamos allí. Bueno, ya lo había localizado un avión, porque de aquella allí una intervención de todos, hasta el príncipe de Asturias, el portaaviones. El portaaviones, sí, porque me acuerdo que me llaman Punta Salinas, príncipe de Asturias, y yo, ¿qué? Y dicen, no, es que estamos en unas maniobras y nos dicen que vayamos a apoyaros, porque había allí de aquella un jefe de torre que le gustaba mucho su protagonismo, ¿no? Uh-huh. Y me mandó una fragata de custodia. Yo hablando con el comandante, le dije, pero bueno, hombre, para recoger un malandro que tienen que 20 personas o 25, no sé cuántos llevaba a bordo, ¿para qué necesito yo que nadie? Y de hecho nosotros íbamos con 8 guardias civiles de estos de asalto, porque aquel se le había metido en la cabeza al jefe de torre de que había un motín a bordo. Sí. Bueno, al final la pobre gente aquella estaba medio muerta. Los llevamos allí, los remolcamos, los llevamos a Santa Cruz de Tenerife, y cuando salieron los pobres no se aguantaban de pie. Y ya de aquella me habían dicho a mí que en ese barco llevaba, me dijo la policía, que teníamos buena relación y demás, a bordo 6 millones de pesetas, que eran de aquellas pesetas, que debía ser de lo que nos cobraban a los pobres emigrantes. Y que era el 4º o 5º viaje que hacía con gente. Sí. Ahí fue donde se empezaron a destapar las mafias. Y luego me tocó otro caso muy curioso, que fue también con el Punta Salinas, que era un barco que había tenido una avería y llevaba 140 o 150 personas a bordo. Y eso era también al sur de Canarias. Ahí se montó otra película del artista de la Torre, donde tuvimos que salir, embarcar, con el helicóptero nos embarcaron también sí. Guardias civiles también con nosotros. De hecho nos mandan un patrullero que sale de Las Palmas, nosotros salíamos de Tenerife para custodiarnos, no sé para qué, porque nosotros andábamos 15, 16 nudos y el patrullero andaba 11, o sea que te lo puedes imaginar. Sí. Y cuando cogimos el barco que tenía avería y tal, y fuimos lo primero que hicimos fue pasar una bomba para achicar y demás, y luego engancharlo, y luego nos dicen que lo metiéramos en Marruecos, en Dajía, y que dijéramos que el barco que tenía avería y que tal, pero que no dijéramos que llevaba emigrantes a bordo. Claro, los marroquíes no son idiotas ni son tontos, ¿no? No se cuentan enseguida. Bueno, aparecieron ahí helicópteros, aparecieron patrulleros, aparecieron de todo, pero y al final lo cogimos y lo metimos allí en Dajía, que creo que era el antiguo Villa Cisneros, río arriba y tal y cual, y cuando llegamos allí y tal, los del barco, que eran 100 y pico, se nos metieron en el barco nuestro. Sí. En la cubierta, toda cubierta llena de los emigrantes ahí. Ahí con carteles diciendo que eran estudiantes y que huían de tal. Nosotros al final conseguimos que, bueno, de hecho vinieron la policía marroquí, allá los quitó del medio y a nosotros estuvimos a punto de quedar allí detenidos, porque además eso cuadró cuando era lo de Perejil. Sí. Y o sea que yo me acuerdo que estaba en contacto en todo momento con el embajador y con el ayudante del embajador, que se portó con nosotros estupendamente. Uh-huh. Y él decía, oye, tranquilos, el hombre se pasó toda la noche llamando y tranquilizando, y yo decía, no, si nosotros estamos tranquilos, si no hay ningún problema, el único problema es que nos dejen salir de aquí, ¿no? Yeah. Sí, claro. Así a los 2 días ya nos dejaron salir, que yo me acuerdo que salíamos por el río. Y dije yo, bueno, a ver, que salgan los pistones por la chimenea, porque vamos, como nos larguemos de aquí, porque de hecho, incluso a los guardias civiles que llevamos los tuvimos que dejar fuera de las aguas jurisdiccionales marroquíes, o sea, 13 millas, trasladarlos al patrullero que nos estaba esperando fuera. Ya. Vaya liada. Y esa fue otra de las cosas que se descubrieron de aquella. Ya. Luego ya, lo que pasa que a mí luego ya de migrantes y eso no me tocó más, porque yo de aquella desembarqué
para ir a la construcción del Luz de Mar. Uh-huh. Y entonces ya marché para Vigo, estuve allí 6 meses y tal, y luego en Galicia y demás. Pero vamos, las experiencias fueron los pioneros en el tema del salvamento de migrantes, ¿no? Sí, en alguna de las entrevistas que he leído en prensa que has hecho, en alguna de ellas has dicho que una de tus mayores satisfacciones es haber salvado vidas, porque al final todo se resume en eso, ¿no? Está muy bien salvar el barco, pero realmente la verdadera satisfacción es cuando llevas a la gente sana y salva a puerto, ¿no? Sí, hombre, esa es la mayor satisfacción que tienes cuando salvar bienes y salvar vidas. Yo me acuerdo, yo estuve también, cometí la equivocación de estar 4 años de alcalde de aquí, de Loanco, sí, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que de aquello decían, coño, pero alguna satisfacción tendrás. Y yo siempre dije, satisfacción tengo cuando voy con el barco, cuando salvo vides, cuando salvo un barco. Eso sí que es satisfacción, pero vamos, satisfacción en la política, yo los 4 años que estuve no tuve ninguna. Más que quebraderos de cabeza, seguro. Sí, exactamente, nada más que problemas. Ya sabes, la política son amigos de mentira y enemigos de verdad, y es lo único que gana. O sea, hay gente que le gusta. Yo los 2 años ya escribí diciendo que voy buscando otro, que a mí se me olvidara. Sí. Se me olvida para el barco. Sí. Bueno, Paco, ha sido un verdadero placer, toda una vida dedicada pues a lo que más te gustaba, ¿no? Que ha sido navegar y, como decimos, salvar vidas. No se puede pedir más, ¿eh? Sí, eso es lo importante. O sea, salvar vidas y eso, y navegar. Yo me encantaba, nunca me costó trabajo embarcar. Sí. La verdad es esa. ¿Y sigue saliendo a la mar? ¿En alguna lanchina? No, eso ya corté. No, yo no soy de los que tengo bote ni nada de eso. Yo ya dije, se acabó. Igual que... Ni barcos en una botella, ¿no? Se acabó y se acabó. Sí, nada, de eso nada. Bueno, Paco, ha sido un placer. Muchas gracias por haber atendido esta llamada y bueno, pues hemos aprendido mucho contigo. Así que, lo dicho, mi agradecimiento y hasta una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias. Hasta la próxima, entonces. Un abrazo. Adiós. Vale, hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Es el tiempo de Camareta, el que reservamos para hablar con Juan Melgar, que desde su librería Robinson nos trae en cada podcast alguna novedad editorial que destaca para nosotros. 2 títulos tenemos para hoy: The Barefoot Navigator y The Flying Boat, la aeronáutica naval en Barcelona. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias una vez más por acompañarnos. Bienvenido. Hola, Jorge. Un saludo y un saludo a todo el mundo que nos oye. Bueno, hablamos del primer título que tenemos para hoy, que ya hemos mencionado, The Barefoot Navigator, algo así como el navegante descalzo. De momento se ha editado en inglés y nos habla de algo realmente fascinante. Pero bueno, antes de entrar en los detalles del libro, ¿de dónde viene este título, el navegante descalzo? Pues el navegante descalzo hace una referencia a los navegantes antiguos. Antiguos se refiere a todos aquellos, claro, pre-tecnología. Uh-huh. Pues todo, obviamente ahora pues estamos todos acostumbrados pues a los GPS, a los plotters, a una cartografía detalladísima, sabemos lo que hay aquí y allá, las distancias perfectamente, y se refiere a todos esos antes de pues un poco los navegantes del Pacífico, los que cruzaron los vikingos, ¿qué hacían en la antigüedad? Sobre todo aquellos que una vez que perdieron la referencia de la costa, porque claro, si vamos por la línea de costa, pues todos más o menos sabemos, reconocemos accidentes geográficos, la montaña, el cabo, y ese tipo de cosas, entonces sabemos más o menos dónde estamos. Uh-huh. Pero una vez que se pierde de vista la costa, ya no tenemos más referencias más allá de los astros, generalmente, vamos, no hay nada. Sí. Es un libro que viene a ser... ¿Cómo hacían? Sí, una especie de homenaje, ¿no?, a los antiguos navegantes. Un libro, además, fascinante para quien guste de navegar, como estamos hablando, pues sin apoyo de la electrónica, ¿no?, a la antigua usanza, orientándose por el sol, las estrellas. De hecho, bueno, está habiendo un pequeño revival, por llamarlo de alguna manera,
con las formas antiguas de navegar. O sea, por ejemplo, se está montando últimamente en los últimos años, que va a llevar varias ediciones, de la regata Stella Oceani, que es una regata en la que no se compite por ver quién llega primero, sino que hay que hacer toda la navegación con sextante o por estima o tomando demoras, o sea, con métodos tradicionales sin el apoyo del GPS, y gana el que mejor se sitúa durante la regata. Es curioso, y eso es un ejemplo en España, pero sí hay un incipiente o un retorno o un querer buscar esa forma antigua de situarse en la mar y de navegar. Sí. Digo que es curioso, ¿no? Ese fenómeno de acción-reacción ante tanto avance tecnológico, parece que nos resistimos, ¿no? Y queremos volver a antiguos hábitos, ¿no? En artesanía, sí, en la moda vintage, por ejemplo. Nos gusta un poco también las esencias, claro. Mismo que, un ejemplo obvio también en el mundo marítimo es que cuando aparece el motor, ni mucho menos la vela desaparece. Seguimos buscando la vela como forma de desplazamiento cuando podríamos ir a lo mejor mucho más rápido y mucho más, de hecho vamos mucho más rápido con un motor y pero nos gusta esa manera de lidiar o enfrentarnos a la naturaleza o de una manera un poco más directa, un poco menos ayudados por la técnica o por la mecánica, o guiados más por saberes ancestrales un poco. Exactamente, sí, es como volver un poco es como un contacto más estrecho, ¿no? Más natural y más directo con la propia naturaleza, efectivamente. Sí, no, y el libro, pues eso explica muy bien, pues eso, cómo hacían todos los pueblos que poblaban en el Pacífico Sur, por ejemplo, que se desplazaban de isla en isla en esos archipiélagos que los vemos así por encima en un mapa y parece que están cerca, pero sin embargo están a miles de millas unos de otros, a cientos de millas las islas. Y sin embargo se las arreglaban para llegar de una isla a otra y hacer navegación perdiendo de vista la costa durante muchos días, y en lo que son pequeños puntitos en el océano. ¿Cómo hacían los vikingos para encontrar el camino de vuelta cuando se iban a Groenlandia, a Terranova, esos sitios, y volvían después a su Escandinavia? Sí. Pues es un poco como eso es lo que nos cuenta un poco el libro. Sí, ahí está también el reto de Kon-Tiki, ¿no? Esa balsa construida con troncos y juncos que llegó a cruzar el Pacífico, efectivamente. Exacto, siempre en el sentido inverso un poco al que siempre se creía que se navegaba. Sí. Es un libro, como decimos, escrito enteramente en inglés. ¿Sabes si se publicará en español, Juan? Pues que yo sepa no hay noticia, no, por lo menos no sé de ninguna editorial que esté interesada, desde luego, pero sí sería un libro curioso para traducir, desde luego. Sí tendría su interés. Sí. Espero que, como todo, esperemos a ver si alguien se anima. Bueno, desde luego. En español. Desde luego un libro con un contenido interesante y fascinante que para quien sepa inglés puede disfrutar sin duda con él, y para quien, como yo, necesitamos leer un poquito más en inglés, pues seguro que sirve para practicar. Otro título interesante, Juan, Flying Boat, la aeronáutica naval en Barcelona, un libro que trae al presente lo que fueron los inicios de la aeronáutica en España, ¿no? Exacto, sí. Está escrito por David Gesalí y David Íñiguez y nos retrotrae, con los comienzos de la aeronáutica naval en España. Este año se conmemoran los 100 años de la creación un poco de lo que es la aeronáutica naval. Y el lugar donde todo tuvo su comienzo, donde se instauró, fue en Barcelona, en el puerto de Barcelona, en el Prat, en diversas instalaciones por la ciudad. Y el libro, la verdad es que hace un recorrido fascinante hasta entrados los años 30 ya, sobre cómo empiezan pues los marinos de entonces con unos aparatos pues francamente precarios, que les falta valor para volar en un aparato así. Desde luego. Y va viendo poco a poco la evolución de cómo estas instalaciones que van construyendo. El libro es un formato grande, es muy visual, la verdad, está fenomenalmente editado. Tiene su participación también el Ministerio, la Fundación, el Ministerio de Transportes, la Fundación en Aire, y la edición yo creo que ha corrido a cargo de la fábrica, y la verdad es que ha quedado un libro
tiene una fotografía sensacional, la verdad. Sí. Un montón de fotografía, sí. Gráficamente es un libro espléndido. Sí, además de imágenes, también el libro se complementa con una detallada información, ¿no? De los protagonistas de aquel momento, de los distintos modelos de aeronave. Exacto, un repaso por todos los modelos, sus características, y bueno, nos da es un poco ver un poco esa visión sobre esos inicios tan románticos de los primeros aviadores, y que eran muy pues unos pioneros, no, son muy aventureros, muy experimentando tomando riesgos y muchas veces muriendo en el intento, claro. Sí, desde luego. Sí, pero es un libro, bueno, a todo lo que interese la aviación y el tema naval, la historia marítimo y de la aviación, es un libro indispensable. Muy interesante. Juan, si queremos adquirir alguno de estos títulos, incluso alguno de los títulos que tenéis en la librería Robinson, podemos entrar en vuestra web, ¿no? Digamos que es una de las formas más directas de poder contactar con vosotros, buscar ahí en el catálogo y hacer compra online. Sí. Nosotros siempre preferimos que nos vengan a ver en persona y poder hablar y poder aconsejar, pero comprendemos que, y menos con los tiempos que corren, que no es tan fácil desplazarse, pero sí, a través de nuestra web ahí están todos los títulos que tenemos a la venta, e incluso más, porque los que no, a lo mejor en ese momento no tenemos existencias, siguen apareciendo en la web y se pueden pedir igualmente, o se puede preguntar a ver cuándo están disponibles. Sí, vendemos, se puede llamar por teléfono si alguien tiene dudas, o escribir un email, como sea más cómodo siempre al cliente. Bueno, pues ya sabemos que Librería Robinson se encuentra en Barcelona, en la calle Santo Tomé, número 6. Exacto, en Madrid, en la calle Santo Tomé. Sí. Y el que no pueda desplazarse a Madrid, porque ya sabes que el podcast nos lo pueden estar escuchando, yo diría que desde cualquier parte del mundo, porque la tecnología es lo que tiene, no tiene más que entrar en vuestra propia página, en la web de Robinson, Librería Náutica, y ahí poder acceder al carrito de la compra para adquirir cualquiera de los títulos que destacamos en este podcast o cualquier otro. Juan, muchas gracias por tu compañía. Si te parece, nos volvemos a escuchar en otro podcast. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias, Jorge. Un saludo. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. La seguridad a bordo es algo fundamental. Minimizar riesgos o, en caso de verse en dificultades, tener lo necesario para salir airosos no es una opción, ni siquiera una necesidad. Es una obligación que las autoridades se encargan de hacernos saber a través del instrumento que mejor puede hacer cumplir las normas. Es esa herramienta jurídica a la que aludimos, que se llama Boletín Oficial del Estado. Con fecha 18 de mayo se publicaron artículos respecto a la seguridad de las embarcaciones de recreo y la prevención de la contaminación. Vamos a hablar de este tema con Roberto Álvarez Bucetas, profesor de la Escuela Superior de Marina Civil en la Universidad de Oviedo y coordinador de su equipo de regatas, que nos acompaña un día más. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias de nuevo por recibir esta llamada y atendernos. Gracias, ningún problema. Buenos días. Buenos días. Oye, antes de entrar en el detalle de la norma, debemos hablar de equipos imprescindibles de seguridad a bordo, ¿no? Los que hay que tener sí o sí. ¿Cuáles son? Sí, podemos hablar del equipo de salvamento que tenemos que llevar a bordo. Entonces, bueno, lo más importante, empezamos por los chalecos salvavidas, ¿no? Sería el equipo básico de seguridad personal, ¿no? Todos estos equipos de salvamento, equipos de seguridad, van a estar ceñidos a lo que se denominan
la administración, zonas de navegación. Y después, bueno, existe lo que son las categorías de diseño. La categoría de diseño es la homologación que tenga el casco. Un barco construido con un marcado CE, pues a nivel europeo tiene asignada una homologación de casco que vienen numeradas por letras, ¿no? De lo que sería categoría de diseño A, B, C o D. Pues las zonas de navegación en las cuales puede estar ese barco están condicionadas por la categoría de diseño, la homologación que tenga ese casco, podemos decir. Hay 4 categorías de diseño: navegación oceánica, navegación en alta mar, navegación en aguas costeras y, por último, navegación en aguas protegidas. Y zonas de navegación, las cuales puede escoger el armador del barco, la zona de navegación que quiera tener su barco, son 7. Son 7 zonas, que pensábamos que se iban a modificar ahora con este Real Decreto, pero en principio esas zonas no las ha tocado el Real Decreto, siguen estando como estaban hasta la actualidad. Y la zona 7 es aguas protegidas, navegar dentro de una bahía, por poner un ejemplo. Zona 6 es hasta 2 millas de un puerto de abrigo o zona o playa protegida, un puerto, perdón. Zona 5 hasta 5 millas, zona 4 hasta 12 millas, que sería más o menos la zona que correspondería a las atribuciones de la titulación de patrón de embarcaciones de recreo, que te permite llevar barcos hasta 15 metros y navegar hasta 12 millas, pues una línea paralela a la costa a una distancia de 12 millas. Después pasaríamos a zona 3, 25 millas, zona 2, 60 millas y zona 1, navegación ilimitada. ¿Vale? Esas son las zonas de navegación, con lo cual estos equipos de salvamento, equipos de seguridad, van a ir ceñidos un poco a la zona de navegación en la cual esté habilitado ese barco y tenga el certificado de navegar ese barco. Sí. Entonces, bueno, pues también es cierto que muchos de estos equipos de seguridad, bueno, son equipos personales. Decíamos el chaleco salvavidas. Bueno, pues el chaleco salvavidas lo único que cambia, es evidente que vamos a tener que tener chalecos salvavidas para el 100% de las personas embarcadas. Es una de las modificaciones que hay ahora. Antes tendría que ser, si el barco tenía un certificado para 8 personas, habría que llevar 8 chalecos a bordo, siempre. Ahora no, ahora te dicen que si van 4 personas a bordo, pues tendrás que llevar 4 chalecos. En cierto modo también es de sentido común. Y lo único que va a cambiar en función de las zonas de navegación con respecto al chaleco salvavidas es la flotabilidad del chaleco salvavidas. ¿Vale? En las zonas 5, 6 y 7, ese chaleco salvavidas tendrá que tener una flotabilidad con una homologación del chaleco de marcado CE de 100 newtons. En las zonas 2, 3 y 4, 150 newtons. Y en la zona 1 es un chaleco salvavidas que tiene una flotabilidad de 275 newtons. Por supuesto, todo equipo de salvamento, equipo de seguridad homologado. Las homologaciones pertinentes pueden ser marcado CE, una homologación de la Comunidad Económica Europea, o homologación SOLAS, que son las homologaciones exigibles a los buques profesionales, barcos profesionales, pesca o barcos mercantes. Después podemos pasar al aro salvavidas. Hay que llevar un aro salvavidas a bordo. Sí, bueno, pues a partir de la zona 4. A partir de la zona 4 tenemos que llevar un aro salvavidas que tenga que tener una rabiza y que tenga que tener una luz de encendido automático. Al igual que en la zona 2 y en la zona 3. En la zona 1 habría que llevar dos aros salvavidas. Así un poco haciendo recopilación del equipo que tenemos que llevar en función de las zonas. Balsas salvavidas, vale, otro de los equipos de salvamento imprescindibles a bordo. Se hace navegación de una cierta envergadura o no, o vas aquí a Peñas y puedes tener una vía de agua y tener que hacer abandono de buque y necesitar una balsa salvavidas. Bueno, pues oye, pero la administración no sé si hay que tener una balsa salvavidas a partir de una determinada zona de navegación, que sería la zona 3. Barcos que naveguen hasta las 25 millas, pues les exigen tener una balsa salvavidas. Por supuesto, en zona 2 y en zona 1 también. La única diferencia entre funciones de las zonas de navegación, en función de la zona de navegación, es la homologación de la balsa. En zona 1 tiene que ser solo homologación SOLAS, y en zonas 2 y 3 nos permiten tener para una balsa salvavidas con homologación ISO 9650. Y por último, bueno, podemos acabar hablando un poco de los equipos pirotécnicos, señales pirotécnicas para este tipo de navegaciones. Las señales pirotécnicas utilizadas a bordo de los barcos son básicamente 3: la bengala de mano, como se dice vulgarmente, como la típica bengala futbolera. Sí. Antiguamente decíamos. Podemos hablar de los cohetes con luz roja y paracaídas, cohete, y los señales indígenas flotantes, los botes de humo. Esto ha cambiado con la norma nueva, ha cambiado la cantidad de estos equipos que tenemos que llevar a bordo. Uh-huh. En concreto, en zonas 5 y 6 te exigen llevar 3 bengalas de mano únicamente. En zona 4
que es hasta las 12 millas que decíamos antes que era la zona que correspondería a las atribuciones del título de PER, tendrían que llevar antes 6 bengalas de mano, 6 cohetes con paracaídas y un bote de humo. Y ahora simplemente hay que llevar 3 bengalas de mano y 3 cohetes con paracaídas. Con lo cual eso ha bajado sustancialmente la cantidad de este equipo de seguridad. Sí. En zonas 2 y 3, pues 6 bengalas de mano, 6 cohetes con paracaídas y un bote de humo, lo que había que llevar antes. Y en zona 1, pues lo mismo, 6 bengalas de mano, 6 cohetes con paracaídas y 2 botes de humo. Aquí ha cambiado lo que es la zona 4. Ha bajado el número de estos elementos de seguridad, ¿no? Sí. Desde luego, bueno, hablar de seguridad por la importancia que tiene nos va a llevar más de un programa, más de un podcast, y probablemente no podamos entrar en el detalle en el podcast de hoy de lo que recoge el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. De todas formas, sí me gustaría preguntarte antes de terminar, Roberto, cuando hablamos de seguridad en embarcaciones deportivas, ¿España es un país especialmente exigente en este tema? Bueno, todo el mundo, pues hablar de exigencias en el equipo de seguridad pues no tiene sentido, porque la seguridad es la seguridad y va en nuestro propio beneficio. Si nosotros miramos por nuestra propia seguridad, no va a mirar la administración por nuestra propia seguridad. Pero bueno, pues todo el mundo siempre pues habla de las exigencias que exige la administración, la burocracia, el tema de mucho papeleo para el tema de tener una embarcación habilitada para la navegación, ¿no? Es cierto, y eso pues bueno ha generado que pase como los barcos mercantes, que existan pabellones de conveniencia en barcos de recreo, cosa que puede ser un poco surrealista, ¿no? Pero sí existe. Ha surgido la bandera de belga en primera instancia, que muchos barcos de recreo se abanderaban ahí porque la normativa es mucho más laxa, es muy menos exigente que la normativa española, ¿no? La bandera belga empieza a tener problemas, no renueva registros y empiezan a surgir otras banderas, como puede ser la bandera polaca o la bandera holandesa, para tener los barcos abanderados en esos. Yo no lo entiendo. No entiendo que alguien pueda abanderar un barco fuera simplemente por quitarse todo este tema, que estamos hablando fundamentalmente de equipo de seguridad y estamos hablando de inspecciones y revisiones del equipo de seguridad. Vale, oye, que a lo mejor que la balsa, que aquí en España se le exige una revisión de la balsa todos los años, y ahora la normativa ha cambiado y te va a exigir que la balsa se revise por indicaciones del fabricante, lo que indique el fabricante, y nunca es superior a 24 meses, ¿no? También es cierto que este Real Decreto, estamos hablando un poco ahora de normativa, un poco de legislación y exigencias, ¿no? Que podríamos hablar de los aspectos técnicos de los equipos de seguridad, que bueno, también puede ser otra vía para charlar y hablar en otro momento, ¿no? Este Real Decreto sí que pretende meter un poco de mano en ese tema, ¿no? Y hablan en el artículo 2, y te lo leo literalmente, de este Real Decreto publicado, que no entra en vigor el 1 de julio, con lo cual estamos ya al día actualizándonos y poniéndonos al día en el podcast como los mejores. Estamos aquí antes de que entre en vigor. Lo comentábamos al inicio, estamos siguiendo la rabiosa actualidad, ¿no?, que se decía antes. La rabiosa actualidad en la navegación de recreo. Pues en ese artículo 2, cuando habla del ámbito de aplicación de este Real Decreto, dice un artículo, 3 líneas, muy breve y muy rápido. Naveguen, este Real Decreto también va a afectar a todos los barcos que naveguen por las aguas interiores marítimas españolas o en el mar territorial español, cualquiera que sea su estado del pabellón. Es decir, está diciéndote bandera belga, polaca, holandesa, y que sean sus propietarios o tengan su uso y disfrute personas físicas o jurídicas con residencia o domicilio social en España. Sí. Es decir, que alguien que tenga banderado al barco en Bélgica, Polonia, que son los 2 pabellones más habituales, pero tengan su residencia o sean personas físicas o jurídicas españolas, van a tener que ceñirse a este Real Decreto, con lo cual se les va a exigir el equipo de seguridad de este Real Decreto. Sí. Con lo cual, están taponando y tapando vías de agua que tenía pues un poco la normativa española, por la cual se podían fugar estos barcos a otros, sí, atajos, a otros pabellones, ¿no? Atajos que al final a quien puede estar perjudicando es al propio propietario, claro, de la embarcación cuando un día tenga algún problema, ¿no? Sí, claro. Sí, está claro. Hablamos de seguridad y con eso poca broma, como dicen los chavales ahora. Así que nada, nos lo anotamos
Roberto, seguimos hablando, si te parece, en el próximo podcast, desgranando esos artículos que sirven de alguna forma pues de extensión, ¿no? Van extendiendo el ámbito de aplicación respecto a lo que son las normas en materia de seguridad, algo que, como tú bien apuntas, es bueno para todos, sin duda, claro que sí. Hasta el próximo podcast, sí. Roberto. Vale, gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues hasta aquí un nuevo podcast de Asón de Mar. Si ha sido de vuestro interés o pensáis que puede interesar a algún, amigo, familiar, conocido, que le guste cualquier tema náutico, no dudéis en suscribiros y compartirlo en cualquiera de las plataformas que empleéis para escucharlo. Dentro de 15 días volvemos a escucharnos. Hasta entonces. Adiós. Asón de Mar, el podcast de Jorge Uría. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.